Bien, continuando con el dibujo en 3D de nuestra bobinadora, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es dibujar este eje. Y con esto ya van 3 piezas que vamos dibujando. Ya tenemos los 3 planos en PDF para los que desean ir practicando. Solo tienen que enviarnos su correo, decirnos de dónde son, si son de Perú la región, y se los estaremos enviando, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos. Primero le vamos a crear su capa a este nuevo dibujo. Le vamos a denominar eje 01 y le vamos a colocar este color. Vamos a colocarnos en esa capa y vamos a ocultar la capa anterior. Ahora sí, insertamos por aquí un círculo de 6.5 de radio. ¿Sí? En este caso, esos números significan milímetros para nosotros. Otro círculo por aquí, 6.5, y vamos a extruir. A este vamos a extruir a una altura de 10 y a este de 30. Bien, vamos a hacerlo alámbrico. Ahora vamos a achaflanar los bordes. Y cada lado del chaflán va a tener 1 milímetro, aquí y aquí. Ahí está. Aquí hacemos lo mismo, 1 milímetro, 1 milímetro y listo. Ahora a esta lo vamos a mover hacia la parte superior de esta otra pieza. Ahí. Ahora esto vamos a copiar y colocar aquí arriba, justo al centro. Ahí está. Ahora lo vamos a ver cómo nos está quedando. Ahí lo pueden ver, pero esto aún está hecho de 3 piezas. Ahora lo vamos a unir para que sea una sola pieza. Ahí está. Ahora su manguito, el cual tiene 3 milímetros de diámetro y 30 milímetros de largo. Ahora aquí vamos a colocarle una línea para ubicar el centro de esta parte. Esto lo vamos a hacer girar en el eje verde y luego lo vamos a llevar desde este punto hasta el centro de la línea anterior. Ahora quiero que noten esta parte. Aquí, fíjense. Aquí, eso. Para quitar eso, lo que vamos a hacer es mover este manguito 1 milímetro hacia adentro de la pieza mayor. Y lo redondeamos esta punta, 1.5 de radio del redondeo y ya está. Ahora sí vamos a verlo. Fíjense, ya no tiene ese detalle que vimos anteriormente. Bien, ahora la parte enroscada de nuestro eje, el cual también tiene 13 milímetros de diámetro y 170 de largo, pero ahora lo vamos a hacer de 180. Luego vamos a ver el por qué. Aquí un círculo de cualquier diámetro que nos va a servir de guía. Y ahora vamos a dibujar una espiral o hélice, cuyos radios de base y superior van a ser de 6.6. La altura de giro o distancia de paso de 2 y la altura total de la hélice o espiral de 180. Ahora giramos esto para ubicar el inicio de la hélice o espiral. Y ahí le colocamos desde el centro hacia afuera una línea cualquiera. Y por aquí vamos a dibujar un polígono de 3 lados que es un triángulo inscrito en un círculo cuyo radio de 1. Esto lo vamos a girar en su mismo plano con opción de referencia para orientarlo con la línea. Esto lo movemos al inicio de la espiral
y lo giramos así y que quede vertical. Verificamos que todo esté bien. Ahora aplicamos el comando barrer, que lo encontramos por aquí. Seleccionamos el objeto, la trayectoria, esperamos un poco y ya está. Ahora esto lo vamos a llevar hacia nuestro eje, pero primero vamos a colocarle aquí un círculo para nuestra guía. Ahora sí, vamos a mover desde el centro hasta aquí también en el centro. Ahí está. Ahora restamos este menos el espiral. Esperamos también otro poco y ya está. Ahora vamos a ver qué tal nos ha quedado. Ahí está, ¿ve? Perfecto. Ahora fíjense aquí, acá este corte, fíjense cómo queda. Ahora, para quitar eso y nos quede con más realismo, lo que vamos a hacer es realizarle un par de cortes. Vamos a cortarlo en ambos extremos 5 milímetros. Para eso vamos a realizar unas copias de este círculo. El primero aquí a 5 milímetros en la parte inferior y a 175 aquí, para que quede a 5 milímetros por debajo de la parte superior. Verificamos que esté centrado. Ahora sí vamos a realizar los cortes. Vamos a ver ahí, aquí está el comando de cortar en 3 puntos. 1, aquí 2 y por aquí 3. Enter y ya está. Ahora esto lo borramos. Nos vamos hacia abajo y hacemos lo mismo. Comando cortar, 3 puntos. Elegimos 3 puntos de este mismo plano. 3. Enter y ya está. También eliminamos esto y nuestro eje o esta parte del eje ya nos queda de 170 milímetros. Y fíjense cómo nos ha quedado cada extremo. Ahora está más parecido a la realidad. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hacerle un agujero en uno de sus extremos. Vamos por aquí primero, alámbrico. Colocamos por aquí un círculo de 3.5 de diámetro. Lo vamos a extruir 20 milímetros. Y ahora restamos esto menos este de aquí y ya tenemos el agujero. Y por último, para que esta pieza esté completa, lo que le falta es la parte que no está enroscada, y esto lo vamos a colocar aquí en la parte superior. Para eso primero dibujamos un círculo de radio 6.5, que es lo mismo que un diámetro de 13. Extruimos una altura de 30 milímetros. Ahora lo vamos a unir para que sea una sola pieza. Listo. Ahora lo vamos a girar. Ahí. Y por aquí vamos a colocar una línea para ubicar el eje en el centro. Ahora sí, vamos a mover este eje, lo tomamos de este centro para colocarlo aquí, también en el centro. Vamos a ver cómo nos está quedando. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Está fácil? Por supuesto, ¿sí o no? Ahora vamos a cortar esta parte que está sobresaliendo con 3 puntos. 1, 2,
3, enter, y ya está. Lo eliminamos y así nos queda. Ahora vamos a unir estas 3 piezas para que nos quede, o para que sea solo una. Ahí está. Ahora borramos todas estas líneas que ya no nos sirven, y así tenemos la siguiente pieza de nuestra bobinadora. Y como ya les dije, para los que desean ir practicando y quieren los planos, solo tienen que enviarnos sus correos, decirnos de dónde son, si son de Perú la región, y se los estaremos enviando. ¿Sí? Muy bien. Entonces fíjense que también ya tenemos el plano con las medidas de la pieza que acabamos de hacer. Ahora bien, la forma de cómo se sacan estas vistas ya lo hemos visto en el video anterior. Por aquí tenemos en el formato PDF, el cual será el que se los estaremos enviando. Muy bien, entonces espero les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima.